Bueno. Buenos días a todos, mi nombre es Ramiro Pombo, soy técnico en blockchain en Power Ledgers y hoy, gracias a la amabilidad de los compañeros de GeneXus, vengo a hablarles de blockchains por membresía y cómo se pueden utilizar usando GeneXus. ¿Quién no ha querido su propia blockchain? ¿No? Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, iba y quería una blockchain para Navidad. No puedo ser el único. ¿No? Pero claro, en esa época no sabíamos bien qué era, cómo funcionaba, qué es lo que se necesitaba para armar una. Entonces, para que no les pase lo mismo que a mí, vamos a empezar con una pequeña definición de qué es una blockchain y qué la compone. Una blockchain es una base de datos, como las que usamos todos los días, solo que esta tiene una particularidad. Se encuentra distribuida en N réplicas. ¿Qué significa esto? Que existen muchas copias de la misma base de datos operadas por distintos usuarios. Esto tiene un montón de ventajas. La primera y la más útil: cada vez que alguien hace un cambio en esta base de datos, por ejemplo, en este caso se agrega el cuadrado verde, este mismo dato se replica a todas las copias. ¿Qué significa? Que todos y cada uno de los usuarios siempre va a estar trabajando con la misma información y esa información siempre va a ser la información actualizada de la base de datos. Pero seguro, alguien me preguntará, ¿qué pasa si hay un error? ¿No? Alguien se cae, se corrompe la placa madre, en fin, se pierde acceso a esta base de datos. No pasa nada. El sistema va a seguir funcionando de manera normal y una vez que este usuario recupere la conexión con la base de datos, el resto de los usuarios se va a encargar de enviarle no solamente el estado final de la base de datos, sino la secuencia de pasos que sucedieron desde el momento que se perdió la conexión hasta la actualidad. ¿Qué nos brinda esto? Que todos y cada uno de los usuarios que participan de esta blockchain tienen la capacidad de ver cada una de las acciones que se realizaron desde el inicio de la blockchain hasta la actualidad. Esto nos da una increíble trazabilidad. Pero bueno, alguien me dirá, ¿qué pasa si alguien trata de corromper la blockchain? ¿No? De colocar datos incorrectos o hacer algo que no está permitido o poner un dato corrupto. Perdimos todo, ¿no? Pues no. Si esto llegase a pasar, el resto de los usuarios se van a dar cuenta de que esta copia no coincide con el estado correcto del mundo y por tanto van a cambiarla al estado de verdad. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Una base de datos que siempre es correcta, que siempre está actualizada y que es muy difícil de corromper. Aparte de esto, ¿no sería genial que pudiéramos conectarlo a los sistemas que estamos usando actualmente para que los usuarios finales sigan trabajando de la manera tan cómoda como lo hacen? Pues es posible. Gracias a la tecnología que nos brinda la blockchain, se puede conectar mediante APIs en el backend de cualquier sistema hasta ahora para permitirle a los usuarios brindarles todos estos beneficios que vimos hasta ahora sin comprometer que tengan que aprender ningún tipo de funcionalidad nueva. Me imagino que algunos ya estarán diciendo, bueno, esto es genial. ¿Qué necesito para armar mi propia blockchain? ¿No? Empecemos desde abajo. Los usuarios son certificados que se emiten por cualquier unidad certificadora de confianza que estén utilizando actualmente. Son la forma de identificarlo al usuario final que está participando de la blockchain. Esta es la gran diferencia que existe con las blockchains que capaz que conocen hasta ahora como Bitcoin y Ethereum. En ellas no necesitan un certificado para operar con la blockchain, pero en estas sí, y esto nos da un montón de ventajas. El usuario se va a comunicar con lo que se llama un nodo. El nodo es un proceso que está corriendo en una máquina. Puede ser local, puede ser remoto, puede estar en la nube. Y el usuario se comunica con él, que es el encargado de mantener la base de datos y comunicarse con el resto de los nodos para brindar las ventajas que vimos hace un poco, ¿no? Como pueden ver, el usuario se está comunicando con el nodo y esto nos permite varias cosas. La primera es que podríamos tener, por ejemplo, un nodo privado, donde, por ejemplo, solo el gerente de recursos humanos puede operar con este nodo. O podríamos tener el nodo de la sucursal de Carrasco, donde solo los empleados de la sucursal de Carrasco pueden operar con ese nodo y realizar transacciones en la blockchain. O, eventualmente, podríamos hasta tener un nodo público, donde cualquier persona que tenga un certificado aprobado por la blockchain puede operar con él. ¿Pero qué nos da esto? Sabemos siempre, en todo momento, qué usuario está operando con qué nodo y qué está haciendo gracias a los certificados. Esta es la gran ventaja que tiene con respecto a las blockchains públicas que podemos estar tratando de usar ahora. Vamos un poquito más arriba. Un conjunto de nodos bajo la misma administración es lo que se considera una organización. Estos ya son las cosas más macro.
son las empresas, son las sucursales, son el grupo de personas que está interesado en participar de una blockchain y comenzar a intercambiar información con otras organizaciones, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Mediante lo que se llaman canales. Los canales son simples. Es un conjunto de organizaciones que se pusieron de acuerdo y comenzaron a compartir información, compartir esas bases de datos. La forma en la cual se determina qué información se está compartiendo está dada por lo que se llaman smart contracts. Lo mencioné hace un poco en las charlas pasadas. Pero son simplemente código que determina qué información se está compartiendo y cómo se puede operar sobre esa información. Como pueden ver, múltiples smart contracts pueden estar asociados a un único canal, permitiéndole al mismo conjunto de organizaciones compartir información totalmente distinta sin necesidad de crear múltiples canales. Ahora esta imagen la pueden entender un poco mejor, ¿no? Esto es una blockchain. Es un conjunto de organizaciones que pertenecen a canales y están constantemente intercambiando información, que podría ser similar o bien podría ser radicalmente distinta. Y entonces entraría Power Ledgers, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estoy yo hablando con ustedes? Un poco de eso se mencionó en las charlas anteriores, pero a mí me gusta pensar que Power Ledgers es como una fábrica de aspirinas. Nuestro trabajo es solucionarles a nuestros clientes sus dolores de cabeza. ¿Cómo? Muy simple. Digamos que todo lo que vimos hasta ahora, esta tecnología, los nodos, los usuarios, los canales, fueran ingredientes. Y nosotros somos los chefs que nos encargamos de, usando eso, darles a ustedes una torta ya creada. Para que no tengan que preocuparse de cómo se mezclan, cómo se producen, cómo se utilizan esos ingredientes y puedan disfrutar del producto final. Una pequeña demo. Veamos un pequeño ejemplo para ver qué tan versátil es esta tecnología. Junto con GeneXus, nosotros decidimos hacer una fiesta para celebrar los meses de arduo trabajo que tuvimos en esta charla y muchos otros proyectos más que estuvimos haciendo junto con GeneXus. Para esto, ambos hicimos una lista de invitados y queríamos registrar, cada vez que llegara un invitado, algunos datos sobre la persona para ver quién estaba llegando a la fiesta o no. Para eso, GeneXus distribuyó a su mundialmente conocido servicio de personas especializadas en atención a puertas GeneXus y Power Ledgers no tiene tal servicio. Entonces decidimos contratar una empresa terciaria que nos dio un poco de miedo porque no los conocíamos. No sabíamos qué iban a hacer, no sabíamos si iban a estar en comunicación con los muchachos de GeneXus y no sabíamos qué transacciones iban a tratar de hacer. Pero después dijimos, ¿pero cuál es el problema? Si lo vamos a poner todo en una blockchain. Estas personas van a estar en comunicación siempre con los de GeneXus, siempre van a tener la misma información y nunca van a poder hacer nada que no les demos el permiso. Y si tratan de hacer algo, queda registrado. Esta fue la solución que se nos ocurrió. Tenemos un usuario parado en cada puerta, junto con su certificado, que se comunica con un nodo que pertenece o bien a Power Ledgers o bien a GeneXus. Dos organizaciones que se comunican mediante un canal que tiene el smart contract invitados a la fiesta, que es el que determina las reglas de lo que se va a estar abordando. Ahora les paso con Alejandro, que les va a explicar cómo se puede realizar este ejemplo utilizando GeneXus. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, lo que vamos a ver es cómo hacemos ese ejemplo de la fiesta usando GeneXus. Vamos a matar acá. Ahí está. Lo que vamos a ver es cuando nosotros queremos queremos acceder a datos externos en GeneXus, normalmente lo que usamos es un data store externo. Entonces suponemos que tenemos un sistema ya funcionando, como decía Ramiro, un sistema legado, y queremos acceder a algunos datos de esos, queremos guardarlos en un blockchain. Para eso definimos, como hacemos siempre en GeneXus para acceder a datos externos, un data store. Este data store que está aquí lo definimos y le pusimos de nombre Power Ledger, es de tipo servicio y los datos que hay que ponerle simplemente es que decirle que el data provider para ese data store, la fuente de datos va a ser de tipo Hyperledger y además le tenemos que agregar las credenciales y el nombre del server al que vamos a acceder para conectarnos al nodo contra el cual vamos a trabajar, el nodo de la blockchain.
Eventualmente acá tendríamos que poner si fuera con certificado o otras cosas que necesitáramos para conectarnos. Hasta ahí le damos la información sobre la blockchain que vamos a usar. Entonces, una vez que tenemos eso, pasamos al ejemplo propiamente dicho. El ejemplo que queríamos hacer era el de los invitados. Tenemos un servicio de invitados, los datos del invitado, el nombre, la empresa de dónde viene, la fecha de nacimiento, y queremos grabar esos datos del invitado en la blockchain. Tenemos, como decía él, la gente que atiende las puertas, y cada vez que entra una persona queremos guardar la información en la blockchain. El último paso que nos falta para terminar de armar todo es enlazar la transacción de invitados con el datastore que armamos recién. Para eso usamos, en GeneXus siempre usamos un DataView, y esto es exactamente lo mismo, también usamos un DataView. La única diferencia es que en el DataView, aparte de ponerle que lo queremos asociar a la tabla correspondiente a la transacción de invitados, le vamos a decir que lo queremos en la Datastore Power Ledger, que es la que definimos recién. Bien, entonces ahí con eso ya tenemos todo armado, así de simple, para grabar datos o leer datos de la blockchain. Entonces armamos un panel para ingresar los datos y otro panel auxiliar para ver los datos que hay ahora en la blockchain, y vamos a ver cómo funciona en la práctica. Bien, ahí está especificando, generó. Y vamos a tener también, gracias a los amigos de Power Ledger, este monitor de la blockchain. Les explico un poco el monitor, cómo funciona. Esto es básicamente una lista de los bloques que están en la cadena ahora, y vamos a ver que a medida que nosotros ingresamos datos en el panel, van a entrar a aparecer bloques nuevos de los datos que ingresamos, ¿no? Suponemos que tenemos, este es lo que tienen los porteros de la fiesta, entonces vamos a decir que queremos poner a Gonzalo de la empresa Power Ledger, y llega a la fiesta y lo queremos entrar. Y ahí está yendo hacia la cosa, y ese verde que apareció ahí es una nueva entrada en la blockchain. Vamos a ver el detalle del bloque. Acá están los datos criptográficos, hash, bla, bla, bla. La versión del smart contract, qué organización lo tuvo, y los datos propiamente dichos. La de Gonzalo, la Power Ledger, bla, bla, bla. Este bloque se dio como válido por el smart contract, lo dio como válido, lo cual quiere decir que entró en la blockchain. ¿Está? Si volvemos acá y vamos a consultar los invitados que hay ahora en la fiesta, vemos que, a ver si lo veo, sí, ahí va. Tenemos 3 invitados, tenemos a Fabricio y a Gonzalo y a Armin. Y bueno, vamos a poner otro más, vamos a ingresar otro, a Marcelo, que está riendo. De Power Ledger. Y lo entramos y vamos a tener el bloque, ojalá, el bloque 392. Ahí va. El bloque 392 es lo mismo que el anterior, ¿no? O sea, nada, no cambia nada, solo los datos y obviamente los hashes, ¿no? Esto es lo que decía él, de que podemos monitorear todo el tiempo la actividad de la cadena y vamos a ver en todo momento qué es lo que pasó y quién hizo qué. ¿Está? Pero ¿qué pasa con el problema original? El problema original era no tener duplicados. Bueno, suponete que tenemos un impostor, que es otro Gonzalo, que dice que es de otra empresa y quiere entrar. Me va a dar un error ahí arriba. Dice error, transacción retorno confirm, no sé qué, invitado ya ingresó a la fiesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué dio el error así? Bueno, porque yo estoy haciendo algo que en realidad normalmente no lo debería hacer, pero que lo estoy haciendo para mostrar una cosa del smart contract. En la transacción de invitados puse una regla, puse 2 en realidad. Una que dice el invitado ya ingresó a la fiesta para que no haya modificaciones a la cadena, y puse otra regla más que dice que no quiero que entren menores de edad a la fiesta, porque es una fiesta para mayores. ¿Está? ¿Por qué apareció el error así? Porque yo estoy usando acá, para dar las altas, estoy usando un procedimiento.
No estoy usando el Business Component. Para las que conocen GeneXus, saben que si uso el Business Component, las reglas se aplican del lado del cliente en el Business Component. En este caso, como estoy usando un procedimiento, en teoría las reglas no deberían aplicar. Pero sí aplican porque estoy generando además el Smart Contract. Y las reglas están en el Smart Contract. O sea, todas las reglas que yo pongo en la transacción van a parar el Smart Contract, se validan en el Smart Contract. Si el Smart Contract no valida las reglas, que es lo que vamos a ver ahora, no validó la regla de la persona duplicada, digamos, y si yo voy a ver los invitados presentes, vamos a ver que tenemos los mismos 4 y no hay un invitado duplicado. De la misma manera, vamos a probar la segunda regla. Acuérdense que la segunda regla era que no queríamos gente menor de 18, perdón. Tenemos otra persona y le vamos a poner que nació en el 2004. Y acá va a dar otra vez el mismo error, pero va a decir no se permiten menores. ¿Está? Ese es el disparo de esta segunda regla que vimos acá. ¿Verdad? Estas reglas están las dos en el Smart Contract generado por GeneXus. ¿Y qué pasa? Al ser rebotados por el Smart Contract no se crearon bloques nuevos. O sea, el pedido de la transacción va desde GeneXus, pasa por un middleware, va al Smart Contract, el Smart Contract la rechaza y decide no mandarla a la cadena. Entonces, en ese caso no hay interacción con el ledger propiamente dicho. ¿Está? Básicamente esto es todo lo que se necesita, así de simple, para grabar y leer datos desde GeneXus en la blockchain de Hyperledger. Volviendo un poco a la presentación, al ejemplo. Vamos a seguir. Ahí está. Bueno, con esta demo que les quise mostrar básicamente que no hay ningún misterio haciendo con GeneXus el acceso a blockchain es realmente fácil. Es decir, la complicación la resuelven, por un lado, los amigos de Power Ledger, en su torta de cómo configurar, de cómo armarles los nodos, y nosotros con el tema del código, de su regla de negocio y sus necesidades de cómo funciona la aplicación, y al final tienen una aplicación andando sobre una blockchain. Esta es cómo sería una aplicación tradicional de GeneXus, es decir, hasta ahora veníamos generando los datos, el código en clientes, servicios, y si nos comunicamos con una base de datos relacional común y silvestre, digamos, estándar. Y en el nuevo esquema, cuando trabajamos contra una base de datos de blockchain, lo que tenemos es la aplicación mismo, servicios, un middleware que está corriendo ya dentro del nodo de Hyperledger, el Smart Contract, que también lo genera GeneXus basándose en el código de la transacción, y ese Smart Contract es el que hace la validación final, si se quiere, porque hay validaciones también en el cliente, pero la validación final lo va a hacer en el Smart Contract, y una vez que está validado pasa a la blockchain. La ventaja de tener la validación en el Smart Contract, aparte de que tenemos la seguridad de que no va a pasar datos, es que si alguien quisiera tener una aplicación no hecha en GeneXus, tercera, o algún tipo de script que grabara datos en el blockchain, tiene que pasar igual por el mismo smart contract generado en GeneXus y va a aplicar las mismas reglas. Entonces, en todos los casos, las reglas de negocio se van a aplicar. ¿Bien? Bueno, para redondear un poco, ¿qué es lo que tenemos hoy en GeneXus? Estamos generando para Hyperledger Fabric, basados en la implementación de la plataforma de la gente de Power Ledger. Esto es lo que tenemos hoy en lo que sería la versión Tero Beta. La idea es, esto que tenemos, lo pueden ver hoy funcionando, cómo funciona un Fabric en el stand de la gente de Power Ledger. Y la idea es que nosotros lo vamos a liberar esto en un upgrade de la versión 16, para que todo el mundo lo pueda probar y ver más o menos cómo manejarse y empiecen a tirar ideas y ver escenarios de negocios con blockchain. Después de que tengamos esto liberado, vamos a explorar otras plataformas de blockchain, aparte de Hyperledger. Hyperledger es una de las más conocidas, te diría de las open source más usadas, de las privadas. Y bueno, nosotros queríamos también
ver qué podemos hacer para otras plataformas como Corda, que es una que soporta Azure de Microsoft, que es otra open source, y como cadena pública Ethereum. Pero eso es, digamos, por ahora más adelante, cuando tengamos ya completo el soporte de Fabric. Bien, bueno, más o menos eso es. Por acá quería dejarlo. No sé, vamos a estar tanto la gente de Power Ledger, Fabricio, Marcelo y Ramiro, y yo para cualquier pregunta, duda que tengan ustedes. Muchas gracias.